Estaremos considerando la Escritura. Vamos a ir al Antiguo Testamento y de ahí estaremos iniciando la introducción en esta tarde. Y bueno, en el libro de Miqueas. Si ustedes van abriendo sus Biblias juntamente conmigo, capítulo 6. Estos meses pasados en la iglesia local iniciamos un estudio de los profetas menores. Y este versículo o este capítulo 6 es uno de los favoritos míos, este capítulo 6, y leeremos desde el verso 1 en adelante. Y dice aquí la Escritura: ahora, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitiam hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el verso 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas, hermanos, fue un profeta de Dios que profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz, y el otro también del reino del sur llamado Ezequías. Y según la historia leíamos que Jotam y Acaz fueron reyes que hicieron lo malo delante de nuestro Dios. Pero el rey Ezequías, nos dice la Escritura que hubo reformas, que hubo cierta evidencia de que el rey Ezequías trató de cambiar la dirección en la cual el pueblo de Dios iba. Pero aún así, Israel continuaba practicando idolatría. Y lo más grave de este problema es que había una pretensión, había una simulación, una falsa confianza entre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de que simplemente por presentarse ante Dios, hacer sus ofrendas, hacer sacrificios, ir al templo, esto era suficiente, y esto agradaba a Dios, o era lo que solamente Dios pedía. Y Miqueas, este profeta, es claro en su mensaje. Dios ha de entablar un juicio para con Judá, para con Israel, y Dios presenta las siguientes acusaciones. Esto es lo que Israel, esto es lo que Judá estaban haciendo durante este tiempo, y esto nos enseña grandes enseñanzas también para nosotros. Si vamos al capítulo 2, hermanos, de ahí mismo de Miqueas, leemos un poquito del contexto acerca de qué es lo que estos hombres que deberían de ser el pueblo de Dios estaban haciendo en aquel entonces. Iniciamos en el capítulo 2 y aquí nos dice el profeta acerca del proceder o del mal proceder del pueblo de Israel. Capítulo 2 y verso 1, Miqueas presenta un retrato de la injusticia, un retrato de la maldad que existía con esos hombres. Y nos dice ahí el capítulo 2 y el verso 1 y el 2, dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Verso 2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad.
Entonces había un grupo de ricos, de poderosos, que tenían una cierta influencia dentro del pueblo, y estas personas se aprovechaban de los débiles, a tal grado de que estaban constantemente pensando cada noche, ¿cómo voy a robarles? ¿Cómo voy a quitarles? ¿Cómo voy a quitarle a mi prójimo lo que tienen? ¿Verdad? Y esto siempre hemos visto a través de la escritura, que una de las consecuencias de la idolatría es precisamente la inmoralidad. La inmoralidad existe porque no tienen a Dios en su corazón, no tienen la ley de Dios dentro de sus prácticas. Entonces el hombre se aleja de Dios. Y si se aleja de Dios, una de las consecuencias es que también no les importará dañar a su prójimo. Y este es el caso con el pueblo de Israel. A uno al otro se buscaba cómo hacerse daño. Nos dice la escritura que estaban ahí pensando, maquinando mal, y me hace pensar cuando los tiempos de Noé, donde dice la escritura en los tiempos de Noé que todo designo del pensamiento era de continuamente el mal. Entonces, estos hombres eran hombres que deberían de ser los jueces, los gobernantes, los líderes de Israel, pero ellos son los que están haciendo más daño. Ellos son los que están causando esta inmoralidad. Y Dios, hermanos, siempre se ha sentido ofendido por este tipo de injusticias, por esta inmoralidad. Dios siempre ha buscado proteger a los débiles, a los inocentes, a los menesterosos. Si nosotros hemos leído en la ley de Dios siempre mandó para que no se multiplicasen los pobres, pues había ciertas leyes para protegerlos. Por ejemplo, la ley del jubileo que leemos en Levíticos. Y así otras leyes que Dios puso para que no hubiera esta desestabilidad en la sociedad y que no se multiplicasen los pobres. Pero cuando hay personas con poder, cuando hay personas ricas que aprovechan de su posición para robar a los demás, esto es injusto, esto es inmoral. Y esta es una de las acusaciones directas de Miqueas para con el pueblo de Dios. Y nosotros pensaríamos, bueno, quizá el mensaje de Miqueas fue algo que causó cierto remordimiento al inicio, cuando él empezó a profetizar. Pero leemos más adelante, en el mismo capítulo 2, el verso 6 y el 8, que esto no fue así, que aún resistieron la enseñanza, el consejo de Dios. Y leemos en el capítulo 2 y verso 6 en adelante, dice, no profetices, dicen a los que profetizan. No querían escuchar palabra de Dios. Dice, no les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Verdad? Y aquí vemos una serie de preguntas retóricas, buscando que haya remordimiento, arrepentimiento. Pero dice el verso 8, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Entonces era una nación, un pueblo irreconocible para Dios, que se llenó de orgullo, de soberbia, que aún justificaban su maldad. Entonces, hermanos, estamos hablando de una religión falsa, de una idea de pensar de que puedo hacer lo malo, puedo vivir una vida en pecado, pero Dios está conmigo de todos modos. Y eso existe en una nación que se aleja de Dios y de los principios de Dios, de su ley. Entonces, esta fue una de las consecuencias del pecado, según Miqueas. Más adelante, el capítulo 3, fíjense lo que dice acerca de los líderes, de estos hombres que deberían ser los justos delante del pueblo, como los jueces y los jefes. Dice el capítulo 3, el verso 1,
Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y le rompéis para el caldero y como carnes de olla. Entonces, los líderes, los que estaban al frente del pueblo, deberían de haber sido los que buscaran la justicia, pero ellos dejaron que la justicia siguiera creciendo y abusaron de su poder, fueron corruptos, no les importaba el daño que estaban causando a tal grado de que dice ahí que mataban, de que asesinaban, de que quitaban lo que los demás tenían. Entonces esto es algo lo cual nuestro Dios se indigna de este tipo de comportamiento, de este tipo de actitud de parte de su pueblo. Hubo también profetas falsos, verso 5 de aquí mismo del capítulo 3 de Miqueas. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Dice que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, claman guerra contra él. Hubo también falsos maestros, hubo también falsos profetas que se aprovecharon de las circunstancias, que buscaron su propio bienestar, su propio comer, llenar su propio vientre y no importar de compartir la verdad. Y esto sigue existiendo desafortunadamente hasta el día de hoy, donde hay falsos maestros, falsos evangelistas, que simplemente por llenar sus bolsillos siguen predicando error, doctrina falsa, lo que la persona quiere escuchar. Y muchas veces las personas no quieren escuchar lo que Miqueas en aquel entonces compartió con el pueblo de Dios acerca del juicio de Dios, acerca de la maldad, acerca de que se habían corrompido. Verso 9 y 11, hermanos, seguimos adelante porque hay mucho que compartir. Dice aquí la escritura del capítulo 3, el verso 9 en adelante. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová ante vosotros? Dice, no vendrá mal sobre vosotros. Y ahí vemos directamente esta pregunta, esta insinuación de que Dios estaba con ellos, de parte de la nación de Israel, parte de Judá. Estaban haciendo lo malo, estaban totalmente errados en su proceder, mas sin en cambio seguían diciéndolo, seguían pensando que Dios estaba con ellos. Dice, no está Jehová entre vosotros. Entonces se engañaban a sí mismos pensando que aún siendo injustos, Dios se seguía agradando simplemente por ser pueblo o nación escogida. Pero esto va totalmente en contra de lo que Dios va a hablar a través del profeta Miqueas. Seguimos más adelante, hermanos, aquí en el capítulo 6, si ustedes voltean sus páginas. El capítulo 6 empieza lo que conocemos como el juicio de Dios. Y en este capítulo 6, Dios ha llegado a un límite. Dios entiende que el pueblo necesita ser castigado, necesita pasar por un juicio para poder cambiar, para poder arrepentirse de su mal proceder. Y leemos en el capítulo 6 y verso 1 precisamente acerca de este juicio. Por eso dice aquí Miqueas con los pasajes de introducción, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Y ahora dice directamente Dios a través del profeta, dice el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo
y altercará con Israel. Dios, hermanos, el pecado ofende a Dios. La desobediencia, la injusticia, el mal proceder es algo que va rotundamente en contra de la voluntad de Dios y que finalmente esto trajo consecuencias para Israel. Y aquí Dios dice que va a traer precisamente a juicio a estos poderosos, a estos que creen que están bien delante de nuestro Dios, y va a seguir protegiendo a los pobres y a los débiles, a los desamparados. Entonces Dios lo tomó esto como algo personal. Estos hechos, estos pecados, Dios había liberado a su pueblo porque ellos anteriormente también eran pobres, ellos también eran menesterosos, ellos también tenían necesidad de ser rescatados. Y es lo que Dios hizo por ellos en el tiempo pasado, algo que les vuelve a recordar en este capítulo 6 acerca de cómo los sacó de Egipto y cómo los bendijo y les dio una tierra que fluía leche y miel. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de estos hombres? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? Bueno, notemos en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 6, el verso 6 y 7, la soberbia, el orgullo que tiene el pueblo de Dios. Y dice aquí el verso 6 y 7 del capítulo 6 de Miqueas, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Y habla de una manera sarcástica sus palabras. Dice el verso 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces aquí empezamos a notar esa soberbia, ese orgullo con la respuesta del pueblo. Y están como diciendo a Dios, bueno, no podemos agradarte, Dios, en nada. De nada te agradas. ¿Qué tenemos que hacer? No es suficiente los cienes de carneros, ahora tendremos que traer miles o 10,000 arroyos de aceite. No es suficiente el aceite que te estamos ofrendando, las ofrendas que estamos dando, los diezmos que damos cada vez que vamos al templo. Entonces el pueblo está exagerando, ¿verdad? Y realmente se está engañando a sí mismo pensando que estos sacrificios, este servicio a Dios externo es suficiente para nuestro Dios. Entonces están muy equivocados. Y vemos que Miqueas les habla en este pasaje clave, en este verso 8, hermanos, que es la lección de esta tarde, acerca de qué es lo que Dios pide. Y yo creo que este pasaje es importante para nosotros también en nuestros días, porque podemos llegar a pensar también, y puede haber una falsa pretensión, un envanecimiento, un orgullo en nosotros de pensar de que, bueno, yo puedo venir a reunirme, yo puedo orar, yo puedo presentar, ¿verdad?, todos esos sacrificios a Dios, y de alguna manera yo puedo vivir una vida como yo quiera, conforme a mis pensamientos, conforme al pecado en ciertos aspectos. Y eso es una manera equivocada de pensar, ¿verdad? Porque Dios es muy claro y lo ha sido claro desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy acerca de qué es lo que Dios quiere. Lo externo, ¿verdad? Un servicio externo, hablando de cantos, de oraciones y de otras cuestiones que nosotros quizá podríamos ofrecer a Dios, eso es una parte. Y eso tenemos que entenderlo, de que esto no es todo. Lo que Dios quiere, hermanos, aquí lo presenta el profeta Miqueas, es un corazón entregado a Dios en su totalidad. Es una actitud de humildad hacia Dios y hacia su palabra. Y por eso nos dice este verso 8 de Miqueas 6, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Aquí están estas palabras para nosotros también en nuestros días, que nosotros también podemos llenarnos de cierta soberbia, que puede llegar esta cierta falsa pretensión a nuestras vidas, de pensar de que, bueno, solo con ir a la reunión, solo con hacer oraciones, solo con ayudar de vez en cuando, eso es suficiente para Dios. Pero aquí dice Dios claramente a través del profeta, ¿qué es lo que pide Dios? Y dice, hacer justicia, amar la misericordia y humillarse delante de nuestro Dios. Humillar es caminar con Dios, hermanos. Y algo que debemos entender es que nuestra obediencia, hermanos, siempre viene antes que cualquier sacrificio. No podemos nosotros sustituir la obediencia con adoración, con sacrificios, con ofrendas. Algo que recordamos lo que dice el profeta Samuel también, y esto lo ha mencionado la escritura antes. Dice el profeta Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto es algo importante de resaltar en este texto o en esta parte de la escritura como enseñanza para nosotros. Y quiero que en esta tarde, hermanos, compartí con ustedes y estudiemos lo que quiere decir hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es amar misericordia? ¿Y qué es humillarte ante tu Dios? Y la primera declaración del profeta es que nosotros debemos de hacer justicia. Y hacer justicia, hermanos, tiene que ver con lo que es Dios, porque Dios es un Dios justo, esa es su esencia. Esa es una característica de nuestro Dios, la justicia. Y desde el Antiguo Testamento leemos acerca de eso. Si ustedes van conmigo a Levíticos, en el capítulo 19, y dice aquí la parte de la ley de nuestro Dios, en el capítulo 19, cómo Dios estableció estos mandatos precisamente para que hubiera justicia dentro del pueblo de Dios. Dice el capítulo 19, leo únicamente el verso 15, acerca de lo que Dios mandó a través de su ley. Dice, no harás injusticia en el juicio. Dice, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, algo de lo que Dios siempre estableció o mandó es que su pueblo entendiera la justicia, la imparcialidad, el ser justo. Los jueces de los tribunales deben de ser justos, no deben de favorecer a uno ni a otro, sino lo que deben de implementar o seguir es únicamente lo que dice la ley, apegarse a la ley. Y esto fue algo que infringió el pueblo de nuestro Dios. Estos jueces, estos líderes del pueblo de Dios, se apartaron de la justicia, se apartaron de la ley de Dios. Y como mencionaba, una de las consecuencias fue hacer lo que ellos quisiesen, lo que viniera a sus pensamientos. Y esto fue algo equivocado. En la misma ley, dice ahí Deuteronomio capítulo 16 y verso 20. Deuteronomio capítulo 16 y verso 20 dice también la escritura. Dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová te da. Entonces, una de las condiciones que Dios puso para su pueblo, para que Dios siguiera, para que su pueblo permaneciera en estas tierras que Dios le había regalado, esta tierra que fluía leche y miel, fue precisamente, dependía de esta justicia, de esta obediencia a la ley. Y de esta manera Dios le seguía bendiciendo. Hay muchos mucha de la nación, del pueblo de aquel entonces, de aquella generación, dijeron amén, seguiremos esta justicia. Pero aquí vemos otras generaciones que ya no lo llevan a cabo, que ya no siguen
la justicia de nuestro Dios. Dice ahí un proverbio 31, quizá lo han considerado antes, Proverbio capítulo 31, verso 8 y 9, de la siguiente manera, hablando precisamente de esta justicia de nuestro Dios. Proverbios 31, verso 8 y 9, dice, abre tu boca por el mudo, dice, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y esta es una invitación, ¿verdad? A nosotros, hermanos, a que busquemos la justicia, a que busquemos lo que agrada a Dios, que busquemos amar a nuestro prójimo, que no permitamos que las injusticias se lleven a cabo delante de nosotros y que nosotros actuemos. Esto es algo que siempre ha agradado a Dios, esta obediencia acompañado de esta justicia, porque cuando dejamos que la injusticia continúe, cuando no buscamos la equidad, ¿verdad? Esto es desagradable delante de nuestro Dios. Y nuestro Dios, como mencionaba, siempre ha buscado que nosotros busquemos el bienestar de aquellos que son inocentes, de aquellos que están en condiciones precarias, aquel necesitado, aquel pobre, aquella viuda, aquel huérfano que necesita nuestra ayuda. Abramos nuestros ojos, ayudémosles, tratemos de buscar esa justicia de nuestro Dios. Y regresamos a Miqueas 6:8 y dice también Miqueas que hay que amar misericordia, hermanos, y preguntaría, bueno, ¿qué es amar misericordia? La definición de misericordia aquí tiene que ver, hermanos, con la amabilidad, tiene que ver con la compasión, ¿verdad? Y estas dos cosas van consigo mismos. Cuando somos justos, pues vamos a amar también la misericordia. Vamos a ver por los demás. Va a haber ese buen trato a mi prójimo, no únicamente a mi hermano y a mi hermana que le conozco, sino va a haber ese buen trato hacia los demás. Voy a ser imparcial, voy a ser bueno para con todos. Entonces la justicia va mano con la misericordia. Y así nos dice este Proverbios capítulo 21. Dice ahí el Proverbio capítulo 21, verso 21, de la siguiente manera. Dice, el que sigue la justicia, nótese, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Dice, la justicia y la honra. ¿Verdad? Dios promete bendiciones. Dios promete bendecir a aquel que es justo, aquel que busca la misericordia. Y de esta manera, hermanos, nosotros como bendecidos de nuestro Dios, como privilegiados, ¿verdad? Porque hemos conocido el Evangelio, hemos conocido las bendiciones de Dios. Bueno, hay que compartir estas bendiciones, compartir el Evangelio, compartir de las buenas nuevas con aquellos que andan menesterosos, aquellos que andan en el pecado, alejados de nuestro Dios. Y de esta manera, pues nosotros estamos practicando esta misericordia igualmente en un sentido espiritual, pero también podemos hacerlo en un sentido material, siempre que tengamos esa oportunidad. Practiquémoslo. Zacarías capítulo 7 y verso 9, Oseas capítulo 6 y verso 6, hablan precisamente de esto, de qué es lo que agrada a Dios. Bueno, y Dios, hermanos, siempre se ha agradado de esta misericordia. Cuando su pueblo es un pueblo que ayuda, es un pueblo que tiene compasión por los demás, especialmente cuando hay una necesidad. Bueno, Dios es bendecido, Dios es alabado, glorificado a través de esas buenas dádivas, a través de esa bondad del cristiano. Y hermanos, no cerremos nuestros ojos, busquemos oportunidades para ayudar, busquemos oportunidades para compartir las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. Muchas veces tenemos que pasar por un proceso de madurez. Hay ocasiones que quizá como cristianos iniciando, no pensamos en estas cosas y tiene que venir la palabra de Dios para instarnos, para motivarnos, para decirnos y exhortarnos de que estas cosas son importantes. Sí,
es importante adorar a Dios, sí es importante reunirme, sí es importante participar de la cena, sí es importante predicar, pero todo eso tiene que ir acompañado también de nuestras buenas obras, que son agradables, perfectas delante de nuestro Dios. Y esto es algo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Jesús, Jesucristo, el Maestro, dice, bienaventurados los que, bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y eso es lo que finalmente buscamos delante de nuestro Dios, la misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿cómo vamos a recibir, hermanos, nosotros misericordia si nosotros a través de nuestra vida nunca la hemos practicado? Dice ahí Jesucristo, nos dice esta gran verdad, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esa es palabra de nuestro Dios. Y finalmente llegamos al tercer punto que dice aquí Miqueas, que nosotros también debemos de humillarnos delante de nuestro Dios. En este capítulo 6 y verso 8 de Miqueas leíamos precisamente este mandato delante de nuestro Dios a través del profeta a su pueblo. ¿Y qué es humillarte ante tu Dios? Bueno, humillarte, hermanos, tiene que ver, como mencioné al inicio del estudio, es la idea de caminar con Dios. Tenemos en la Escritura muchos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron con Dios. Dos casos muy claros que tenemos es Enoc, que la misma Escritura nos dice, Enoc caminó con Dios. ¿Quién más? Bueno, nos dice la Escritura que Noé caminó con Dios. Pero yo haría la pregunta, la misma que hace un profeta aquí en la Escritura, el profeta Amós. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Amós? Dice Amós, ¿pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta a esta es que no. Por lógica, dos personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Entonces, para caminar con Dios tenemos que humillarnos. Para caminar con Dios tiene que haber una armonía, un mismo propósito, una misma meta, ¿verdad? Y dirigirse en una misma dirección. Eso es humillarse con Dios. Entonces, cuando no aceptamos lo que Dios manda, cuando no seguimos sus mandamientos, entonces no estamos caminando con Dios. Estamos yendo en una dirección diferente, en una dirección por nuestra propia cuenta. Entonces, humillarse delante de Dios tiene que ver con esta idea, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir sus mandamientos. Yo traigo esta analogía cuando un niño se es pequeño, ¿verdad? El padre, ¿qué hace? Bueno, el padre le toma de la mano a ese niño, pero ¿qué sucede en ocasiones? Que ese niño pues se quiere soltar, se quiere rebelar contra su padre y se suelta de la mano. ¿Verdad? Y cuando se suelta de la mano, pues ya no están caminando juntos, ya ese niño camina por su propia cuenta. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser como ese niño pequeño antes de conocer la maldad, antes de rebelarse contra su padre y seguir tomados de la mano de nuestro Dios y caminar en la dirección que Él nos lleve, en lo que Él nos enseñe de acuerdo a su palabra. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 30, el verso 18. Dice aquí palabra de nuestro Dios a través del profeta. El verso 18 del capítulo 30 de Isaías. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo y bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces Dios tiene misericordia, Dios ama, Dios es justo
con aquel que busca la justicia, con aquel que ama la misericordia, con aquel que se humilla delante de nuestro Dios. Otro proverbio que comparto con ustedes, el proverbio 28, verso 5. Proverbios capítulo 28 y el verso 5. Dice aquí, los hombres malos, dice, no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El hombre desobediente, el hombre malo, no entiende la justicia de nuestro Dios. Es algo extraño, es algo desconocido. Por esta razón no caminan con Dios. Por esa razón desconocen los propósitos de Dios. Porque se rebelan contra la voluntad de Dios, se rebelan contra la justicia, se rebelan contra la misericordia y por supuesto no son humildes delante de nuestro Dios. Dice el profeta Jeremías de la siguiente manera, capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24 de la siguiente manera. Dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y fíjense las palabras que usa el profeta aquí, similares a las que leíamos de Miqueas. Dice, porque Jehová hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y estos pasajes, hermanos, nos definen con claridad qué es lo que Dios espera de nosotros. Esto es realmente conocer a Dios. Cuando nosotros practicamos la justicia, cuando nosotros amamos la misericordia, cuando nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios, esto es fruto agradable. Esto es olor fragante a nuestro Dios. Algo que sin duda a nuestro Dios se agrada, hermanos, y le trae grande gozo para Él. Y quisiera también hacer una aplicación para nosotros. Bueno, antes de eso tenía otro texto aquí. Dice el profeta Isaías también, el capítulo 61 y el verso 8, de la siguiente manera, porque yo, Jehová, dice, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Dice, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y es lo que dice nuestro Dios. Dios quiere que hagamos ese pacto de justicia, que hagamos y busquemos la misericordia y nos humillemos delante de Él. Y la aplicación para nosotros, hermanos, es muy clara, algo que la Escritura nos sigue diciendo una y otra vez. Si ustedes van conmigo ahí al Nuevo Testamento, a Mateo en capítulo 23, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo y de qué manera les habla a estos fariseos en este capítulo. En este capítulo 23 y el verso 23, aquí el Señor Jesucristo acusa a estos escribas, a estos fariseos, y está subrayando, hermanos, algo similar a lo que hemos aprendido del profeta Miqueas. En este capítulo 23, Jesús, el Maestro, condena, trae a juicio la conducta de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque han enfatizado o se han enfocado únicamente en sus obras. Hay en ellos una falsa religión. Hay en ellos una falsa doctrina, por decir, porque están creyendo algo equivocado, que simplemente el obedecer los mandatos es suficiente. Y bueno, esto lo hacían como leemos en el contexto, para ser visto por los hombres. Y los hombres a su alrededor llegaban a pensar que eran religiosos, que eran personas ejemplares, pero realmente el corazón de ellos, de estos escribas y estos fariseos, estaba lejos de Dios.
Y el Señor Jesús le reprende duramente, y esta reprensión es también para nosotros y nuestra enseñanza. Y dice el capítulo 23 de Mateo, verso 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas les llama. Dice, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? No era las ofrendas, no era el diezmo, no era esos sacrificios que llegaron a pensar. Dice aquí Jesucristo, lo más importante de la ley, dice la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué pensaban estos escribas y estos fariseos? Que los sacrificios y las ofrendas son prueba del favor de Dios. Y hermanos, como mencionaba, nosotros podemos equivocarnos y pensar que venir a reuniones, ofrendar, participar en actividades de la iglesia, quizá podemos llegar a pensar, yo tengo un amplio conocimiento de la Escritura, yo me sé, hermano, muchos textos de memoria. ¿Y será eso suficiente? Bueno, Dios nos dice a través de su palabra que sí, eso es importante, pero no hay que dejar de hacer otras cosas importantes. ¿Qué es lo que está viendo Dios? Bueno, hermanos, Dios está viendo cómo yo soy. Está viendo mi amabilidad para con los demás, cómo yo trato a otros. Cuando yo veo una viuda, un huérfano, cuando yo veo un pobre, un necesitado, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy yo buscando ayudar a esas personas que están pasando por un momento difícil en sus vidas? ¿Estoy yo buscando esa oportunidad para ayudar a otros? Y si buscamos oportunidades para ayudarnos a nosotros mismos en ocasiones, ¿cómo yo puedo sacar beneficio de esto? ¿Cómo yo puedo sacar beneficio de aquello? Pero estoy también volteando a mi alrededor para buscar el beneficio de los demás. ¿O solamente soy egoísta? Solamente estoy pensando en mi propio bienestar y no el de mi prójimo, no el de mi hermano. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice Santiago, si van ustedes conmigo también ahí para ir concluyendo, hermanos. Dice el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, una gran verdad que nosotros también debemos de tener en cuenta en cuanto a nuestra religiosidad. Dice aquí en Santiago en el capítulo 1 de la siguiente manera, y el verso 27. Santiago capítulo 1 y verso 27 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice Santiago, la religión, bueno, dice desde el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Y aquí está Santiago reprendiendo a la iglesia, reprendiéndonos a nosotros, hermanos, que no debemos solamente creernos religiosos, sino debemos actuar de acuerdo a nuestra religión. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrenda su lengua, se engaña. Dice, la religión del tal es vana. Pero dice también el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Muy similar a las palabras de Miqueas, muy explícitas. Esto es lo que Dios pide. Y dice aquí Santiago, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es visitar a los huérfanos? Hermano, eso quiere decir que nosotros vamos a ayudarles. Nosotros vamos a socorrerles. Vamos a hacer lo que está de nuestra parte por tener esa misericordia, por buscar esa justicia. Y cuando buscamos esa misericordia, esa justicia, caminamos con Dios, somos humildes. Y hermanos, sigamos sirviendo a los demás, sabiendo que esta es una manera que agrada a nuestro Dios. Yo quiero hacer la invitación a cada uno de nosotros, hermanos, a caminar con Dios. Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios,
muchos hombres y mujeres caminaron con Dios precisamente porque hubo en ellos humildad. Y hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Ha sido un placer poder compartir esta lección con ustedes. Ojalá que sea de utilidad y de bendición para cada uno de nosotros y que la llevemos a cabo en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.